Han pasado 40 años desde que Cuna de Lobos salió al aire por primera vez, y los actores han experimentado bodas, tragedias, enfermedades y transformaciones que nadie hubiera podido imaginar. Cuando vimos esta legendaria telenovela mexicana en 1986, no podíamos despegarnos de las pantallas. Era una historia de poder, traición, asesinato y secretos familiares que destruían vidas. Ahora, después de 4 décadas, el destino de este elenco aclamado reflejó el mismo drama que alguna vez representaron. ¿Sabías que uno de los actores principales fue diagnosticado con un cáncer en la sangre y pasó años luchando contra la enfermedad mientras trabajaba en películas? ¿Que uno de los miembros del equipo perdió a su pareja después de muchos años de matrimonio, despidiéndose de la persona con la que creó una magia televisiva tan memorable? ¿Y que la actriz más legendaria de esta serie falleció en la edad en que su carrera estaba en su apogeo, dejando tras de sí una era titánica en la televisión mexicana? Esta es la historia de los actores de Cuna de Lobos, donde la vida fue tan dramática como los papeles que interpretaron. Entonces, descubramos qué sucedió con cada uno de ellos después de que cayó el telón final. Número 1. Gonzalo Vega en el papel de José Carlos Larios Creel. Cuando se estrenó Cuna de Lobos en octubre de 1986, Gonzalo Vega estaba en el auge de sus facultades actorales. Nacido el 29 de noviembre de 1946 en la Ciudad de México, ya poseía casi 20 años de experiencia en cine y teatro cuando asumió el papel del hijo adoptivo, acosado de Catalina Creel. Vega aportó tanta complejidad y vulnerabilidad al personaje que la audiencia inevitablemente lo amó, a pesar de todos los errores que cometía en su búsqueda de felicidad. Durante su larga y fructífera carrera, Gonzalo Vega participó en más de 40 películas y numerosas producciones televisivas. Ganó el premio Ariel como mejor actor por la película Lo que importa es vivir y fue nominado muchas veces en festivales de cine internacionales. Después de Cuna de Lobos, continuó trabajando en teatro, apareciendo en obras de culto como La Señora Presidenta, que tuvo una carrera en escena de más de 20 años. Trabajó con los más grandes directores del cine y teatro mexicanos, pero la vida de Gonzalo Vega no fue libre de preocupaciones. Detrás de los bastidores, el actor enfrentaba un grave problema de salud, que lo sacó del juego durante mucho tiempo. En el año 2010, cuando Vega tenía 63 años, le diagnosticaron una preleucemia, una enfermedad sanguínea rara que afecta la médula ósea. Fue un shock para su familia y admiradores. Someterse a quimioterapia fue un tratamiento doloroso que agotó su cuerpo. Pareció que su carrera había terminado, que la luz de su talento se apagaría para siempre. Sin embargo, Gonzalo Vega demostró el mismo coraje y determinación que mostraba su personaje, José Carlos, en Cuna de Lobos. Después de mejorar su salud, regresó al trabajo en el año 2014. Protagonizó la película Nosotros los Nobles, donde interpretó el papel principal de un padre cruel que decide enseñar a sus hijos consentidos el valor de la vida y el trabajo. Su actuación fue aclamada por la crítica, y parecía que el actor recibiría una segunda oportunidad. Pero en la vida de cada persona hay una última escena. El 10 de octubre de 2016, a la edad de 69 años, Gonzalo Vega falleció. Su muerte fue resultado de un síndrome mielodisplásico, una complicación de la misma enfermedad sanguínea con la que había luchado todos esos años. Dejó tras de sí a 4 hijos, 2 de los cuales se convirtieron en famosas actrices, Suria Vega y Marimar Vega. Ellas continúan su legado en cine y televisión. Su memoria vive en los corazones de quienes vieron su transformación del hijastro acosado al héroe de la pantalla, cuya vida real fue tan heroica como los papeles que interpretó. Número 2. Diana Bracho en el papel de Leonora Navarro. Cuando Diana Bracho apareció en pantalla en el papel de la inocente y bondadosa Leonora Navarro, ya era una actriz experimentada con una carrera de 40 años. Nacida el 12 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México, en la familia del legendario cineasta Julio Bracho, fue criada en una atmósfera de arte y creatividad. En 1986, Diana tenía 41 años y aportó una profundidad y emotividad extraordinarias al papel de Leonora. Antes de Cuna de Lobos, Diana Bracho trabajaba en cine de vanguardia con directores como Arturo Ripstein. Actuaba en películas que desafiaban las normas de la sociedad mexicana y se ganó la reputación de ser una actriz seria y versátil, pero fue precisamente Cuna de Lobos la que la llevó a un nuevo nivel.
Su retrato de una mujer que comienza como víctima inocente, pero se transforma gradualmente en una heroína fuerte y decidida, fue impecable. Ganó Mejor Actriz en la ceremonia de los premios Te Usinuo y Novelas de 1987. Después del éxito de Cuna de Lobos, Diana Bracho se convirtió en un símbolo de resistencia femenina y poder en la televisión mexicana. En 1991, interpretó el papel de psicópata Evangelina en Cadenas de Amargura y nuevamente ganó todos los premios posibles como Mejor Actriz. Su capacidad para interpretar personajes femeninos complejos y multifacéticos se convirtió en su marca registrada. También trabajó como actriz de cine, con sus películas recientes incluyendo trabajo con renombrados directores mexicanos. Algo aún más significativo sucedió en la vida de Diana Bracho durante estas 4 décadas. En el año 2002 fue nombrada presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, esencialmente la cabeza de la Academia de Cine Mexicana. Fue un honor enormemente importante y reconocimiento de su influencia y competencia. Ha estado casada 2 veces. El primer matrimonio fue con el Dr. Felipe Bracho, profesor universitario, con quien tuvo una hija llamada Andrea. El segundo matrimonio fue con el artista Rafael Cortes, quien falleció en 2011. En el año 2026, Diana Bracho, quien ahora tiene 81 años, sigue siendo activa en teatro y cine. Rara vez aparece en público, pero cuando lo hace, los admiradores aún reconocen en ella la misma intensidad y pasión que definieron su trabajo en Cuna de Lobos. Su vida se ha convertido en testimonio del poder del talento y la dedicación al arte. Ha vivido una vida larga y productiva que abarca más de 7 décadas de trabajo profesional, y su influencia en el cine y la televisión mexicanos es difícil de exagerar. Número 3. Alejandro Camacho en el papel de Alejandro Larios Creel. Alejandro Camacho era joven, guapo y lleno de energía cuando obtuvo el papel de Alejandro Larios Creel, el hijo consentido de Catalina, dispuesto a hacer cualquier cosa por la herencia. Nacido el 11 de julio de 1954 en la Ciudad de México, tenía apenas 31 años cuando comenzó a transmitirse Cuna de Lobos. Fue su papel revelador. Antes de esto, trabajaba en papeles pequeños en películas, pero Cuna de Lobos lo convirtió en una estrella. Su retrato de un hijo despiadado y moralmente ambiguo, un hombre dispuesto a engañar a una mujer inocente para obtener una herencia, fue convincente y repugnante. La audiencia odiaba al personaje, y es precisamente por eso que Alejandro Camacho fue perfecto para el papel. Ganó el premio T. Cintery y novelas como Mejor Actor Antagónico. Este fue el premio que definió su carrera. Rápidamente se hizo conocido como un actor que sabe interpretar personajes masculinos complejos y peligrosos. Después de Cuna de Lobos, Alejandro Camacho continuó trabajando en telenovelas. Apareció en El extraño retorno de Diana Salazar, donde nuevamente interpretó a un villano, y en Muchachitas, donde jugó el papel del villano principal. Participó en docenas de otras telenovelas populares, como Imperio de Cristal, La sonrisa del diablo y muchas otras. Pero un desarrollo más importante ocurrió en su vida personal. En 1985, justo antes del inicio de Cuna de Lobos, Alejandro Camacho conoció a la actriz Rebecca Jones en el set de otra telenovela. Se enamoraron y pronto se convirtieron en parejas, tanto en la vida como en la profesión. Estuvieron casados durante 25 años, desde 1986 hasta 2011. Durante ese tiempo, trabajaron juntos en numerosas telenovelas, incluyendo Imperio de Cristal y Para Volver a Amar. Tuvieron un hijo, Maximiliano Camacho Jones. Su matrimonio fue un modelo de asociación en la televisión mexicana. Incluso se convirtieron en productores, creando la telenovela Huracán para Televisa. Su relación parecía ideal, una asociación que podría haber durado para siempre. Sin embargo, como muchas familias, enfrentaron dificultades. Después de 25 años de vida matrimonial, se separaron. El divorcio fue amistoso, pero sin duda doloroso para ambas partes. A pesar de su separación de Rebecca Jones, Alejandro Camacho continuó trabajando de manera productiva. Apareció en docenas de telenovelas adicionales en los años 90, 2000 y 10. También comenzó a aparecer en proyectos más serios, tomando papeles que requerían un oficio más profundo como actor. Ganó 8 premios Tech-Intals y novelas por su trabajo en varias series. En el año 2026, Alejandro Camacho, quien ahora tiene 71 años, sigue siendo activo en la televisión mexicana.
Ha aparecido en telenovelas recientes como Minas de Pasión, 2023 a 2024, y Marea de Pasiones, 2024. También se ha dedicado a la dirección y la producción. Su carrera abarca casi 50 años y sigue siendo uno de los actores más respetados de su generación. Número 4. Rebecca Jones en el papel de Vilma. De La Fuente de Larios, Rebecca Jones fue uno de los papeles secundarios más interesantes en Cuna de Lobos. Su personaje, Vilma de la Fuente de Larios, era la esposa estéril de Alejandro, que fingía estar embarazada para obtener acceso a la herencia de la familia Larios. Su papel fue repugnante. Era una mujer sin límites morales, lista para hacer cualquier cosa por dinero. Rebecca Jones, Fuentes Verain, nació el 21 de mayo de 1957 en la Ciudad de México. Su padre era estadounidense, su madre mexicana. De niña vivió en California, donde asistió a la Laguna Beach High School y a Saddleback College. Estudió drama en la Universidad de California. Cuando tenía 20 años, regresó a México para comenzar su carrera como actriz. En 1986, cuando comenzó a transmitirse Cuna de Lobos, Rebecca Jones era una joven actriz con solo algunos trabajos televisivos en su haber. Tenía 28 años y su papel de Vilma fue un punto de inflexión en su carrera. Ganó el premio Te-Kungtei y novelas como Mejor Actriz por este papel. Después de Cuna de Lobos, continuó apareciendo en otras telenovelas populares como La Sonrisa del Diablo, donde interpretaba a una mujer socialmente ambiciosa, e Imperio de Cristal, donde jugó un personaje más complejo. Su matrimonio con Alejandro Camacho duró 25 años, desde 1986 hasta 2011. Tuvieron un hijo juntos, Maximiliano Camacho Jones. Después del divorcio, Rebecca Jones continuó trabajando. Apareció en telenovelas adicionales, incluyendo La Casa de las Flores y Who Killed Sarah en Netflix. Pero la vida de Rebecca Jones experimentó una tragedia. Después de una vida llena de logros y éxitos, falleció el 22 de marzo de 2023 a la edad de 65 años. Su muerte fue repentina e inesperada para sus admiradores. Dejó un legado como una de las actrices más talentosas de la televisión mexicana y un papel inolvidable en Cuna de Lobos, que definió el género de las telenovelas. Número 5. Lilia Aragón en el papel de Rosalía Mendoza. Lilia Aragón fue una de las figuras más memorables en Cuna de Lobos, aunque su papel fue más secundario. Interpretaba a Rosalía Mendoza, la enfermera astuta que ayudaba a Catalina en sus malvados planes. Nació el 22 de septiembre de 1938 en Cuautla, Morelos, y era una actriz experimentada con más de 40 años de carrera cuando apareció en Cuna de Lobos. En 1986, Lilia Aragón tenía 47 años y ya era una figura conocida en el cine y la televisión mexicanos. Había actuado en más de 20 películas, incluyendo clásicos del cine mexicano como Mictlán o La Casa de los que ya no son, 1969, que fue nominada al Festival de Cannes en 1970. También actuó en películas como El jardín de tía Isabel, 1972, y Ángel de Fuego, 1992. Después de Cuna de Lobos, Lilia Aragón continuó trabajando en teatro, cine y televisión. Fue reconocida como una de las figuras más importantes del teatro mexicano y recibió numerosos premios y reconocimientos. También ocupó un lugar importante en la política mexicana, convirtiéndose en diputada del Partido Revolucionario Institucional de 2004 a 2006. Pero la vida de Lilia Aragón reflejaba tanto la tragedia como la fuerza que a menudo representaba en pantalla. Su carrera abarcó más de 7 décadas y fue testigo y participante de la revolución del arte mexicano. Estuvo casada 2 veces. La primera vez con el político Eduardo Soto, con quien tuvo 3 hijos, y la segunda vez con el editor y artista Guillermo Mendizábal, con quien tuvo un 4º hijo. Para el año 2021, Lilia Aragón era una mujer de edad avanzada, habiendo superado a muchos de sus contemporáneos. El 2 de agosto de 2021, falleció en Cuernavaca a la edad de 82 años, debido a complicaciones del sistema digestivo. Su muerte fue recibida con pesar en la comunidad cinematográfica mexicana. Dejó un legado que abarca 7 décadas de creatividad y numerosos papeles inolvidables. Número 6. Carmen Montejo en el papel de Esperanza Mandujano.
Carmen Montejo fue una actriz cubano-mexicana que atravesó más de 7 décadas en la industria del entretenimiento. Nacida el 26 de mayo de 1925 en Pinar del Río, Cuba, comenzó su carrera en la infancia actuando en la radio en Cuba a los 6 años de edad. Su apodo era La Muñeca Sánchez, debido a sus rizos dorados, que le recordaban a Shirley Temple. Se mudó a México en 1942 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más conocidas de la era de oro del cine mexicano. Actuó en clásicos del cine mexicano como Nosotros los Pobres, 1948, con Pedro Infante y en muchas otras películas famosas. También fue una destacada figura del teatro y una directora, produciendo muchas obras teatrales conocidas, incluyendo clásicos de Federico García Lorca. En 1986, cuando comenzó a transmitirse Cuna de Lobos, Carmen Montejo era una mujer de edad avanzada de 61 años. Su papel en Cuna de Lobos fue relativamente pequeño, pero significativo. Interpretaba a Esperanza Mandujano, la amable y amorosa tía de Leonora. En esencia, fue un símbolo de bondad y moralidad en una serie llena de manipulación y traición. Después de Cuna de Lobos, Carmen Montejo continuó trabajando hasta su muerte. Su último papel televisivo fue en 2008 a 2009 en Nombre del Amor. Su carrera fue marcada por numerosos premios, incluyendo el Premio Ariel como Mejor Coactuación Femenina en 1952 por su rol en Mujeres sin Mañana y el Premio Ariel de Oro en 2005 por su contribución de por vida al arte. Carmen Montejo atravesó una revolución, 2 guerras mundiales y la transformación del cine mexicano y latinoamericano. Estuvo casada 2 veces y tuvo 4 hijos. El 25 de febrero de 2013, a la edad de 87 años, falleció en la Ciudad de México. Su muerte fue recibida como la pérdida de una parte de la historia del cine latinoamericano. Su legado permanece indeleble en la historia del arte mexicano y la cultura. Número 7. Carlos Cámara en el papel de Reinaldo Gutiérrez. Carlos Francisco Cámara Lázaro fue un actor dominicano que posteriormente obtuvo la ciudadanía mexicana. Nació el 9 de enero de 1934 en Santo Domingo y era miembro de una familia artística conocida. Su madre fue la actriz Lolita Lázaro y su hermano fue bailarín. Se mudó a México a fines de los años 60 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave de la televisión mexicana. En 1986, Carlos Cámara tenía 52 años y ya poseía una larga carrera en la televisión y el cine mexicanos. Su papel en Cuna de Lobos fue el de Reinaldo Gutiérrez, un importante funcionario de la farmacéutica Lar Creel, que descubre que Catalina asesinó a su esposo, pero guarda silencio porque teme las amenazas de Catalina. Después de Cuna de Lobos, Carlos Cámara continuó trabajando en la televisión mexicana durante 3 décadas. Apareció en telenovelas populares como Carrusel, 1989 a 1990, La Mentira, 1998, Amor Real, 2003, Rubí, 2004 y Hasta que el dinero nos separe, 2009 a 2010. Fue un actor sumamente profesional que nunca dejó de trabajar y siempre estaba comprometido con la televisión. Carlos Cámara fue miembro de una familia artística distinguida. Estuvo casado con la actriz Elisa Parejo, con quien tuvo 3 hijos, Carlos Cámara Jr., Víctor Cámara y Lolita Cámara Parejo, quienes todos se convirtieron en actores en Venezuela. También estuvo casado por segunda vez en México, donde tuvo una hija llamada Norma. El 24 de febrero de 2016, a la edad de 82 años, Carlos Cámara falleció en la Ciudad de México por un infarto de miocardio. Su muerte fue recibida con pesar en la comunidad televisiva mexicana. Dejó un legado de más de 50 años de trabajo en cine, televisión y teatro, y su familia continúa el legado artístico. Número 8. Raúl Meraz en el papel de Carlos Larios. Raúl Meraz Estrada fue un veterano del cine mexicano con más de 40 años de experiencia cuando apareció en Cuna de Lobos. Nació el 13 de marzo de 1927 y fue el miembro más antiguo del elenco principal. En 1986 tenía 59 años y aún estaba en forma para interpretar sus papeles con gran maestría. Su papel en Cuna de Lobos fue relativamente breve, pero críticamente importante para la trama. Interpretaba a Carlos Larios, el jefe de la farmacéutica Lar Creel,
Al principio de la serie, descubre que su esposa Catalina le ha mentido durante muchos años. No tiene ningún daño en el ojo como pretendía. Decide cambiar su testamento y divorciarse de ella, pero Catalina lo envena antes de que pueda hacerlo. Su muerte desencadena toda la trama de la serie. Raúl Meraz tuvo una larga carrera en el cine mexicano, apareciendo en docenas de películas comenzando en los años 50. Después de Cuna de Lobos, apareció en varios proyectos adicionales, pero su salud comenzó a deteriorarse. El 20 de abril de 1996, falleció en la Ciudad de México a la edad de 69 años. Su muerte fue recibida como la pérdida de un veterano del cine mexicano. Número 9. Humberto Elizondo en el papel de Inspector Norberto Suárez. Humberto Elizondo fue un actor mexicano que apareció en Cuna de Lobos en el papel del Inspector Norberto Suárez, el policía que investiga la muerte de Carlos Larios. Aunque su papel fue relativamente pequeño, fue una figura significativa en la historia, ya que la policía estaba interesada en descubrir el misterio del asesinato. A lo largo de su carrera, Humberto Elizondo apareció en numerosas telenovelas mexicanas y películas. Después de Cuna de Lobos, continuó trabajando en la televisión y el cine mexicanos, convirtiéndose en un actor carácter útil que podía interpretar de manera convincente a oficiales y figuras de autoridad. Número 10. Enrique Muñoz, en el papel de Capitán Houdini. Enrique Muñoz fue un actor mexicano que apareció en Cuna de Lobos, en el papel del Capitán Houdini, un oficial militar. Su papel fue relativamente pequeño, pero fue uno de los muchos personajes que ayudaron a desarrollar la trama y crear tensión en la serie. A lo largo de su carrera, Enrique Muñoz trabajó en teatro, cine y televisión. Fue uno de los muchos actores mexicanos talentosos que contribuyeron a Cuna de Lobos y ayudó a hacer que esta serie fuera tan memorable e influyente. Número 11. Rosa María Bianchi en el papel de Berta Moscoso. Rosa María Bianchi fue una actriz mexicana que apareció en Cuna de Lobos en el papel de Berta Moscoso. Su personaje fue secundario, pero importante para la subtrama, que revelaba complejidades adicionales dentro de la dinámica familiar del hogar de los Larios. Rosa María Bianchi continuó trabajando en la televisión y el cine mexicanos a lo largo de los años, apareciendo en varias telenovelas y películas. Fue parte de la misma ola de actrices talentosas, que ayudó a definir el sonido y la sensación del legado televisivo mexicano de los años 80 y 90. Número 12. Josefina Echanove en el papel de Elvia San Germán. Josefina Echanove fue una actriz mexicana que apareció en Cuna de Lobos en el papel de Elvia San Germán, viuda de Núñez. Su personaje fue una viuda involucrada en varios subtemas relacionados con la historia principal de los Larios. A lo largo de su carrera, Josefina Echanove fue una de las muchas actrices talentosas que aparecieron en la televisión y el cine mexicanos. Fue parte de la misma generación de actrices que ayudó a establecer estándares de calidad y oficio en la producción televisiva mexicana. Número 13. Margarita Isabel en el papel de Elena de Cifuentes. Margarita Isabel fue una actriz mexicana que apareció en Cuna de Lobos en el papel de Elena de Cifuentes. Su personaje fue uno de los personajes secundarios que agregó complejidad y textura al entorno de los personajes principales. Margarita Isabel continuó trabajando en la televisión y el cine mexicanos, participando en varios proyectos a lo largo de los años. Fue una de las muchas actrices que contribuyeron al éxito de Cuna de Lobos y ayudó a definir el sonido y la sensación del cine mexicano de la época. Número 14. Sonia Martínez en el papel de Gudelia. Sonia Martínez fue una actriz mexicana que apareció en Cuna de Lobos en el papel de Gudelia. Su personaje fue una de las criadas en la casa de los Larios y apareció en 23 episodios de la serie, convirtiéndola en uno de los personajes secundarios más permanentes. A lo largo de su carrera, Sonia Martínez trabajó en la televisión y el cine mexicanos, frecuentemente interpretando papeles de apoyo que ayudaban a crear un trasfondo realista para los personajes principales y sus historias. Fue una actriz profesional que comprendía la importancia de cada papel en la creación de una historia convincente y cautivadora. Número 15. Santiago Gil Olmos en los papeles de Edgar Larios de la Fuente y Braulio Larios Navarro. Santiago Gil Olmos fue un actor mexicano que apareció en Cuna de Lobos en dos papeles diferentes. Interpretó tanto a Edgar Larios de la Fuente como a Braulio Larios Navarro.
Su capacidad para interpretar dos personajes diferentes en una sola serie demostró su versatilidad como actor. A lo largo de su carrera, Santiago Gil Olmos fue uno de los muchos actores talentosos que contribuyeron a Cuna de Lobos y ayudó a que se convirtiera en una de las telenovelas mexicanas más populares e influyentes de todos los tiempos. Su trabajo ayudó a crear una historia densa y convincente, con numerosos personajes y subtemas que mantenían a los espectadores en suspenso. El último en nuestra lista, número 16, María Rubio en el papel de Catalina Creel de Larios. Y finalmente, llegamos al personaje más importante de Cuna de Lobos, Catalina Creel, interpretada por María Rubio. Si no hubiera habido Catalina, no habría habido Cuna de Lobos. Este papel se convirtió en icónico, un símbolo del contenido televisivo mexicano de los años 80 y una fuente de inspiración para personajes televisivos en toda América Latina. María Rubio Bonilla nació el 20 de septiembre de 1934 en Tijuana, Baja California. Era hija de una familia mexicana ordinaria, pero sus talentos eran extraordinarios. Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México y pronto comenzó a trabajar en el teatro mexicano. Su trabajo teatral fue reconocido por los críticos por su intensidad y control. En los años 60 y 70, María Rubio trabajó en el cine y la televisión mexicanos, pero nunca fue una estrella en el sentido completo hasta Cuna de Lobos. Cuando tenía 51 años, en 1986, obtuvo el papel que definiría el resto de su vida, Catalina Creel, una matriarca despiadada que asesina a su propio esposo y manipula a todos a su alrededor para proteger su fortuna e hijo. Su actuación fue fenomenal. Se convirtió en la personificación viviente de arquetipos de villanas televisivas que cautivaban a la audiencia. Catalina fue una fuerte presencia femenina en contexto mexicano, una reina de las maquinaciones. Su mirada de un ojo, su maquillaje, su lenguaje corporal, todo comunicaba su naturaleza como persona sin límites ni conciencia, lista para el asesinato en nombre del amor. Después de Cuna de Lobos, María Rubio se convirtió en leyenda. Ganó el premio a Mejor Actriz Antagónica y Mejor Actriz Protagónica en la ceremonia de los premios Tecumseh y Novelas de 1987. Continuó trabajando en otras telenovelas como Imperio de Cristal, 1994, Salomé, 2001 y Rubí, 2004, pero nunca encontró un papel que igualara la fuerza de Catalina Creel. Su vida fue notada, pero no siempre fue feliz. Estuvo casada con Luis Reyes de la Maza, un distinguido escritor y productor televisivo mexicano, durante más de 3 décadas. Tuvieron 2 hijos, Claudio Reyes, quien se convirtió en un reconocido director de televisión, y Adriana Reyes Rubio. Sin embargo, su matrimonio se desmorona y se separaron en 1983. En sus últimos años, María Rubio enfrentó varios problemas de salud. Su carrera fue larga, pero no fue próspera en términos monetarios. Su patrimonio fue estimado en aproximadamente $1 millón estadounidenses, la mayoría de los cuales provenía de su trabajo en Cuna de Lobos y otras telenovelas. El 1 de marzo de 2018, María Rubio falleció en la Ciudad de México a la edad de 83 años. Su muerte fue recibida con un silencio fúnebre en la comunidad cinematográfica mexicana. Dejó un legado que abarca más de 50 años de trabajo profesional, pero siempre será recordada principalmente por un solo papel. Catalina Creel, la mujer fría, cruel pero increíblemente carismática, que definió el género de la televisión mexicana e inspiró a toda una generación de actrices. Transcurridos 40 años desde el estreno de Cuna de Lobos, los actores que llevaron esta historia a las pantallas televisivas mexicanas han cambiado. Algunos ya han partido de esta vida, llevándose consigo recuerdos de una época en que la televisión era más simple y tal vez más mágica. Otros aún viven y continúan trabajando, transmitiendo su legado a través de nuevas generaciones de espectadores. Pero lo que permanece inchangeable es la influencia de Cuna de Lobos en la televisión latinoamericana. Esta telenovela estableció estándares para producciones televisivas que siguen siendo relevantes hasta hoy. Demostró que la televisión puede ser un medio para la exploración profunda y psicológica de la naturaleza humana. Demostró que los personajes pueden ser complejos, contradictorios, y al mismo tiempo increíblemente atractivos. Los actores de Cuna de Lobos fueron artesanos que entendieron cómo funcionaba la televisión y cómo usar ese medio para crear personajes memorables.
Vivieron en una época en que los actores eran estrellas, en que sus caras eran reconocidas en las calles, y cuando tenían poder real para influir en lo que la gente pensaba y sentía. Gracias por ver esta historia sobre los actores de Cuna de Lobos, sobre sus triunfos y sus tragedias. Si disfrutaste descubriendo qué sucedió con estos actores maravillosos después de que cayó el telón final, por favor, deja un comentario abajo y cuéntanos cuál de estos personajes fue tu favorito. ¿Qué papel se quedó más grabado en tu memoria? ¿Eras espectador de Cuna de Lobos en 1986 cuando se estrenó? Y lo más importante, por favor suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Continuaremos explorando las historias de actores de telenovelas y películas clásicas, contando qué les sucedió y cómo sus vidas evolucionaron después de convertirse en estrellas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.